Ayer era la primera prueba de fuego tras las confusas, como mínimo, declaraciones del presidente Donald Trump el martes tras su encuentro, o durante su encuentro, mejor dicho, con el presidente Javier Milei, respecto de el mecanismo de asistencia financiera que pasaba si el gobierno perdía las elecciones, de qué elecciones estaba hablando el presidente Donald Trump, lo que había generado sobre el final de la rueda del martes, bueno, muchísima tensión financiera con, bueno, más presión cambiaria, caída de bonos y acciones. Ayer era la prueba de fuego después de intentos de aclaración de que no, de que aún con el gobierno, con un resultado mediocre o malo en las elecciones del 26, la ayuda llega igual porque se asume que es hasta 2027. Hechas esas aclaraciones, que tampoco eran tan enfáticas ni contundentes, bueno, había que jugarse en el mercado qué era lo que se había interpretado. Y acá se dividieron un poco las aguas, el dólar arrancó, como dice el mercado, bien tomador. Esto quiere decir que arrancó al alza. Eso significó que abriera en 1.415 pesos para después acomodarse y cerrar, va a estar un poquito por debajo, en 1.405, estamos hablando del dólar oficial, con la sorpresa de que el Tesoro de Estados Unidos tuvo que volver a intervenir, así lo confirmaron en un cable, hay una agencia internacional de noticias, poco después del mediodía. Eso permitió que reacomodara a la baja el precio del dólar, pero también lo que marca es que la presión fue fuerte porque la última vez que habían intervenido, que el dólar bajó rápidamente y se posicionó en 1.380 pesos, que era precisamente el precio que ponía el Tesoro norteamericano. Acá también las ofertas eran de 1.380 y sin embargo el dólar acomodó, pero no tanto, una jornada muy tensa con mucho volumen. Y esto tiene que ver con que más allá del resultado electoral, la incertidumbre cambiaria está puesta en qué cambio puede llegar a decidir el gobierno. Gane o pierda. Ahora hay un dato interesante, que al margen del resultado que obtuvo la intervención del Tesoro estadounidense, lo que demostró también es que están ayudando ahora. Digamos, bueno, y ese como dato político, más allá de que si Trump, la confusión que provocó el propio Trump, que haya ayer mismo, digamos, no esperando ni siquiera al 26, ayer mismo haya ya hecho alguna jugada, bueno, le daba la razón a Milei, bueno, nos están ayudando ahora y no es un tema que está condicionado al resultado electoral y es cierto, no se vio reflejado en la cotización del dólar, pero como que también trajo muchísima tranquilidad y le permitió después a Milei avanzar con el argumento. Por supuesto, y además donde hubiera siempre es el a dónde iba el precio, si no estaba esa intervención que logró, bueno, cambiar la dinámica. Y esta señal de sí, ratifico el apoyo, ya había intervenido una vez la semana pasada, volvió a intervenir ahora, ratifico el apoyo. Habrá que ver hoy si el mercado vuelve a buscar dólares del Tesoro norteamericano o no. Eso quedará por el carril, insistimos, de la incertidumbre cambiaria respecto a, bueno, modificaciones al régimen que puede haber post-elecciones, sea cual fuera el resultado. Distinto es el caso de los activos, bonos, acciones. Ahí la reacción fue buena desde el principio porque evidentemente las aclaraciones fueron suficientes o el panorama era suficiente para entender que en realidad Trump había incurrido en una confusión por, bueno, no estar al detalle, al detalle fino de qué era exactamente lo que se elegía y quién se presentaba el 26 de octubre. Esas cotizaciones estuvieron muy bien. Además, estuvieron muy bien porque el Tesoro norteamericano, otra vez ya es nuestro tío Scott, el secretario del Tesoro Scott Bessent, dio más detalles de qué es lo que va a llegar en el formato de asistencia a la Argentina. Ratificó el swap por 20.000 millones y aseguró que se está creando un fondo de bancos privados y fondos soberanos. Cuando hablamos de fondos soberanos, estamos hablando de fondos de inversión que pertenecen a estados, una lógica muy habitual en los países del Medio Oriente, los países árabes, Qatar, por ejemplo. Bueno, que se está armando ese fondo con bancos privados y fondos soberanos de 20.000 millones de dólares destinados a garantizar el pago de la deuda. Eso fue que tanto bonos como acciones, bueno, tuvieron ayer una muy buena jornada y fue sobre todo lo que deja en claro que, bueno, que la asistencia es un plan
como mínimo hasta 2027, que claramente apunta a que el gobierno gane incluso la reelección, tal como había dicho Trump en su momento. Lo explicaba ayer Javier Milei, el presidente, que estuvo en una entrevista y dijo: el paquete de ayuda no tiene nada que ver con el resultado de estas elecciones. Era una mala interpretación que después el propio Trump, digamos, en un tuit, en Truth, a la noche lo aclaró, en su es decir, red social. Donde él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. Es decir, no hay dudas que mientras que yo sea presidente, el apoyo lo tenemos. Ok, en su posteo dice, dice, espero que el pueblo argentino comprenda el excelente trabajo que está haciendo y lo apoye durante las próximas elecciones intermedias. Eso es un plus adicional. Como diciendo a los argentinos, vayan por este lado. Que ya son 2 rescates en el mismo año en 6 meses. El Fondo Monetario y esto. No, no son rescates. El programa que se hizo con el Fondo Monetario Internacional no es ningún programa de rescate. Es un programa donde el Tesoro toma deuda con el Fondo Monetario Internacional y contra esos dólares que recibe va y cancela el pasivo con el Banco Central. Bueno, hay una discusión. Claro, además, llamale como quieras, por lo menos llamale, bueno, ayuda, te vinieron a ayudar. Digamos, si no te gusta la palabra rescate, evidentemente el FMI y el gobierno de Estados Unidos hoy son los rescatistas, los que están sosteniendo. Pero también de última instancia, yo coincido que el acuerdo con el FMI en su momento no fue un rescate, fue una negociación de un programa que apuntaba a levantar el cepo. O sea, y fue una negociación de 6 meses y que podría no haberse dado y hoy tendríamos cepo. No estaba en la condición de salvataje, de ir corriendo porque tengo un incendio y tengo que apagar el fuego. Esta situación se parece mucho más. Claro. Esta situación sí se parece mucho más a un rescate en plena campaña. Es obvio que el gobierno no va a admitir esa definición, porque que te rescaten quiere decir que evidentemente estás en mucho peligro. Con lo cual, obviamente, no es una definición que el gobierno vaya a aceptar, pero es una definición que cabe al momento. Y hay una definición política que está diciendo Milei, que no es que el gobierno de los Estados Unidos o Estados Unidos como país ayuda a la Argentina como país, sino que es una ayuda personal Trump-Milei, con lo cual también en términos políticos es muy delicado, porque ahí también es la dirigencia opositora hablaba de extorsión. Es cierto que llega un punto que o lo votás a Milei o otra vez es el riesgo económico, financiero, monetario, con lo cual es una situación muy delicada, ¿no? Esta cosa de hacer como una diplomacia personal que no es una relación de Estado con Estado, ¿no? Sin duda es la forma, de todas maneras, de ponerlo en campaña y la forma de Milei de hacer su estrategia de campaña, porque bueno, Trump habilitó eso claramente. Claro, Trump dijo, no estoy apoyando a la Argentina, estoy apoyando al gobierno de Javier Milei. Lo cierto es que en 2027, sea cual sea el resultado de una eventual elección en la que participe o no participe Milei, el próximo gobierno se va a tener que sentar a negociar con Estados Unidos y Estados Unidos va a haber ganado una influencia que hasta hoy no tenía, con lo cual, bueno, empieza a ser contrapeso respecto de otros países que también tienen intereses en la región. Gane o no gane Milei, para Estados Unidos esto es un paso más en la región y particularmente, obviamente, en Argentina. Pero habló también el presidente de lo que es hoy por hoy la principal duda del mercado y de a poco también de todos los argentinos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar a partir del 26 de octubre, 27 mejor dicho, si va a cambiar o no el régimen de bandas cambiarias? Así respondía. Hay un esquema, digamos, que está determinado. Eso no se mueve. No. A ver, cuando usted hace un programa tiene tres pilares. Una política fiscal. Nosotros tenemos equilibrio fiscal. ¿Sabe cuántos países en el mundo hay que tienen equilibrio en la línea financiera, es decir, después del pago de intereses en el mundo? 5. Argentina es 1. 2. Tenemos una política monetaria extremadamente apretada. Todo ese ruido que usted ve es fruto, digamos, del daño que está haciendo la política. Bueno, hay definiciones, no va a haber cambios respecto del régimen cambiario. Una definición que el mercado toma a medias y por eso la presión.
Se le consultó también por la calle a Javier Milei. No todo es... La restricción también impacta en la calle, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, en este tramo, en los últimos meses, las condiciones monetarias se trasladaron a la calle realmente de una forma muy contundente, con una suba de tasa de interés que lo que hace es te termina frenando ventas, y eso se siente mucho en la calle, en los bolsillos, y le preguntaban por eso al presidente, que tuvo una respuesta muy particular. Insisto con esto que el 80% apenas si puede llegar a fin de mes, y el 60%, 70% llega al día 20. A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento sí, con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. A ver, bueno, entonces... Crecimiento económico, con o sin dinero. Esa fue la respuesta a, bueno, la gente no llega a fin de mes. ¿Cuál es la solución a eso? Dice, ¿quieren que emita? Bueno, claramente, ya sabemos toda la cuestión de la emisión, la inflación, etcétera, la postura del gobierno. La respuesta que no terminó de dar el presidente, pero que inflaba probablemente para ese lado, es el crecimiento. Sin crecimiento va a ser difícil. Lo cierto es que no es lo que están marcando las estadísticas en este momento para la economía argentina.